Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Vamos con un ejercicio de estática, de biofísica, de física, perdón, UBA 21, de examen. Dice, la figura, refiriéndose a esta de acá, representa la manera de que una persona tira de una cuerda que ha sido atada a un farol para mantenerlo alejado de una pared que debe ser separada. No, reparado, dice. Pasa, se lee muy mal. Está muy chiquito. La cadena de la cual cuelga el farol forma un ángulo de 65 grados con respecto de la dirección horizontal, mientras que la cuerda forma un ángulo de 45 grados con dicha dirección. El farol tiene una masa de 8,75 kilogramos. Calcule la tensión en la cuerda y en la cadena. Y me da, bueno, la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, vamos a ver entonces, tenemos tres fuerzas actuando acá. Una es la tensión de la cadena, otra es la tensión de la cuerda y también tenemos el peso del farol, ¿sí? A nosotros nos dan como dato la masa del farol, pero con la masa podríamos calcular primero el peso para ya ir teniendo más valores, ¿eh? El peso va a ser igual a la masa multiplicado por la gravedad, o sea 8,75 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, nos va a dar un peso de 85,75 newton. Ahora bien, vamos a mí me gusta dibujar los ejes cartesianos, ¿sí? Este es el eje Y, este es el eje X, y vamos a representar estas tres fuerzas en estos ejes cartesianos. Tenemos por un lado el peso del farol. Por otro lado vamos a tener esta tensión, ¿sí? Que la podemos llamar tensión 1. Y por otro lado vamos a tener también la otra tensión, la tensión de la cadena, que la llamamos tensión 2. Vamos con el tema de ángulos. Fíjense que acá el ángulo que me están dando es este de acá, de 45 grados, pero como yo ya vengo repitiendo en distintos videos, conviene siempre tomar el ángulo desde el semieje de las X positivas en sentido antihorario. O sea, 45 más el ángulo llano de 180 sería, vamos a llamarlo este ángulo, vamos a llamar alfa, ¿sí? Alfa va a ser 180 más 45, 225 grados. Ahora, el otro ángulo lo vamos a tomar así, ¿sí? Fíjense una cosa, ustedes acá hay que saber algunas cositas de matemática. Fíjense, yo tracé una recta acá paralela al techo, ¿sí? Este ángulo de acá y este ángulo de acá miden lo mismo, son los dos de 65 grados. ¿Por qué? Porque son alternos internos entre paralelas, ¿sí? Es una propiedad de las rectas paralelas, ¿sí? De los ángulos. O sea que este ángulo, que lo voy a llamar beta, es de 65 grados, al igual que el ángulo que me están dando acá. Esas cositas tienen que tener en cuenta para poder llevar bien los ángulos. Entonces, beta serían 65 grados. Bueno, vamos a plantear. Sabemos nosotros que la sumatoria de todas las fuerzas tiene que valer 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X vale 0 y la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y vale 0 también para que el sistema esté en reposo. Bien, vamos a plantear que la sumatoria de fuerzas, vamos a hacerlo acá, sumatoria de fuerzas sobre el eje X. Yo voy a tener dos fuerzas sobre el eje X, que va a ser la tensión 2 en X y la tensión 1 en X. Tensión 2 en X más tensión 1 en X, y esto tiene que valer 0. Y si nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, acá vamos a tener tres fuerzas, que va a ser la tensión 2 en Y, la tensión 1 en Y y el peso, y todas tienen que sumar 0 también, ¿sí? ¿Cómo planteamos tensión 2 en X? Bueno, tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2 multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo lo llamamos, para 2 lo llamamos beta, ¿sí? Más tensión 1 en X va a ser igual a tensión 1 por el coseno de alfa. Y esto tiene que ser igual a 0. Por otro lado, tensión 2 en Y va a ser igual a la tensión 2 por el seno de beta más tensión 1 por el seno de alfa más el peso igual a 0. Muy bien. Entonces, fíjense, ustedes observen que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Que sería la tensión 1 y la tensión 2. Las mismas incógnitas en ambas ecuaciones. El peso lo conocemos, los ángulos los conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar algunas de las variables acá y vamos a sustituir en la otra ecuación. Supónganse que quiero despejar tensión 2.
voy a pasar este término restando. Y ahora coseno de beta que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Bien. Y esta expresión la vamos a sustituir acá, en lugar de tensión 2. Y de esa forma me va a quedar una sola incógnita. Todo esto es tensión 2. Pero tensión 2 está multiplicado por el seno de beta, ¿sí? Acá ustedes seno sobre coseno, pueden poner tangente también, es lo mismo. ¿Sí? Es una identidad matemática. Bien. Y bien, el peso lo podemos pasar restando, ¿no? Ya así empezamos a despejar. Bien. Ok. Vamos a reemplazar los ángulos. Menos tensión 1 por coseno de alfa. Coseno de alfa. Alfa es 225 grados sobre coseno de beta, que son 65 grados, por el seno de 65 grados, más tensión 1 por el seno de alfa, siendo el seno de alfa 225 grados igual a menos peso. Bueno, vamos a operar toda esta parte, la parte de los ángulos, ¿sí? Así ya podemos sumar las tensiones. Sería coseno de 225. Podemos multiplicar por seno de 65 y a este resultado lo dividimos por coseno de 65. Me da menos 1,51, 1,52 vamos a poner, tiene un menos, pero acá también tengo un menos, así que menos menos se va a transformar en más, me va a quedar 1,52, tensión 1, más acá seno de 225 es menos 0,7, o sea quedaría más menos que se transforma en menos, 0,7, redondeamos a 1, tensión 1 igual a menos peso, ¿sí? Hacemos la resta, 1,52, bueno, quedaría más este valor en este caso, da 0,81, 0,81, 3, tensión 1 igual a menos el peso, ¿sí? Bueno, el peso lo conocemos nosotros, el peso es de 87,75 newton. Y el peso es una fuerza que va hacia abajo, es una fuerza negativa, ¿sí? Así que nosotros haciendo regla de signos menos menos lo podemos transformar en positivo. Así la tensión ya queda positiva, ¿sí? Tensión 1 va a ser menos 85,75, quedaría positivo, dividido 0,813, hacemos la división y ahí ya tendríamos la tensión 1. Y esto está dando 105,47. 105,47 newton. Teniendo la tensión 1 podemos ir a esta expresión de acá si queremos y calcular la tensión 2. Menos 105,47 newton por el coseno de alfa, coseno de 225 grados, sobre el coseno de 65, que es lo que vale beta. Bueno, entonces quedaría menos 105,47 por coseno de 225 dividido coseno de 65 me da 176,47 newton igual a la tensión 2. De esa forma llegamos al final del ejercicio, ¿sí? También ustedes, si quieren corroborar, lo que pueden hacer es venir acá y hacer lo mismo, pero en esta expresión despejar de acá. Ya conociendo tensión 1, reemplazan acá y despejan tensión 2, tiene que darles el mismo valor. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo para este video. Les dejo un saludo grande. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.